A veces la justicia divina aparece inesperadamente en pleno día, aquí mismo en las calles empedradas de San Ángel, uno de los barrios coloniales más antiguos de la Ciudad de México. Me escondí estratégicamente detrás de una vieja bugambilia silvestre que crecía completamente descontrolada desde hace años. Las espinas afiladas como agujas rasgaron violentamente la manga gastada de mi blusa. Dolía intensamente, pero ese dolor físico superficial no era absolutamente nada comparado con el dolor devastador que llevaba dentro. Me mantenía completamente despierta, me recordaba que aún respiraba. Antes de que descubras cómo una madre de 65 años logró enviar a su propio hijo a prisión para salvarle la vida, déjame advertirte algo, esta historia te va a partir el corazón, pero también te va a enseñar que el amor verdadero a veces tiene que ser implacable. Si alguna vez te han traicionado las personas que más amas, si has tenido que elegir entre tu dignidad y mantener la paz familiar, o si simplemente crees que las madres siempre deben perdonar todo, quédate hasta el final porque lo que viene te va a cambiar la perspectiva para siempre. Dale like si estás listo para una historia que no vas a olvidar y suscríbete porque aquí contamos las historias que nadie más se atreve a contar. Ahora sí, empecemos. Soy doña Mercedes Montero, tengo 65 años cumplidos, el cabello completamente blanco como la sal marina y estoy merodeando sigilosamente alrededor de mi propia casa como si fuera una ladrona cualquiera. No, permítanme corregir. No exactamente una ladrona común. Más bien un fantasma viviente que regresa del pasado. Apreté con fuerza la bolsa de tela raída entre mis manos temblorosas. Estaba completamente sucia, arrugada y maltratada, exactamente como su dueña. El aroma penetrante de la comida recién preparada salía directo desde la cocina principal. Mole poblano auténtico, ese aroma inconfundible de chocolate amargo mezclado con chile guajillo quemado. El platillo favorito absoluto de Augusto, mi difunto esposo. Antes ese olor familiar me llenaba de paz profunda. Ahora el estómago se me retorcía violentamente. Hambre real, de esa que corroe las entrañas. No había comido nada desde ayer al mediodía. La puerta trasera de servicio se entreabrió lentamente. Las bisagras completamente oxidadas chillaron secas. Rosa, la nueva empleada joven, asomó cautelosamente la cabeza. Miró nerviosamente a todos lados. Sus ojos finalmente se cruzaron con los míos. Lástima pura. Esa mirada de compasión cortó más profundo que cualquier cuchillo. Doña Mercedes, murmuró Rosa con voz temblorosa. Me puso rápidamente un paquete envuelto en papel periódico en la mano. Tómelo rápido antes de que el señor Fernando baje a revisar la cocina. Lo agarré desesperadamente. Mis manos temblaban incontrolablemente. No de vejez senil, sino de vergüenza profunda e insoportable. Adentro había unos pedazos miserables de pollo sobrante, unas tortillas frías y duras, cosas que antes yo personalmente le daba al perro del vecindario. Ahora eran mi salvación. Gracias, murmuré apenas audible. Yo, la legítima dueña de esta mansión de 500 metros cuadrados, agradeciendo humildemente por sobras. Rosa cerró la puerta de golpe. El cerrojo sonó seco, frío y definitivo. Me quedé completamente sola en el patio trasero abandonado. El viento helado de la tarde en San Ángel me golpeó la cara con fuerza. Me di la vuelta lentamente y caminé cojeando hacia la casa de huéspedes, un viejo almacén remodelado en la esquina del jardín para visitas no deseadas o cosas viejas que ya no sirven. Yo era ambas. Un coche negro brillante y lujoso pasó frente al portón principal. El motor sonaba suave, elegante y poderoso. Me quedé completamente inmóvil. Ese Mercedes clásico, esa placa personalizada. La reconocía perfectamente. Mi hermano, don Ramiro. El corazón me dio un vuelco violento. ¿Por qué vino aquí? Había intentado desesperadamente ocultarlo. Corté completamente todo contacto hace 6 meses. No quería que me viera así reducida. Una doña Mercedes antes orgullosa del linaje aristocrático de los Montero, ahora parecía una mendiga callejera. Rápidamente escondí la bolsa de comida detrás de mi espalda. Traté de caminar más rápido hacia el cuarto de servicio. Cojeaba dolorosamente, las rodillas me dolían horriblemente con el frío. Demasiado tarde. Ramiro ya había bajado del coche. Se paró firmemente frente al portón principal de hierro forjado. Tocó el timbre insistentemente. Nadie respondió. La mansión estaba silenciosa como una tumba, aunque adentro las luces seguían encendidas brillantemente.
Ramiro frunció el ceño profundamente, se acomodó el saco impecable. Seguía exactamente igual, 68 años, pero su espalda seguía completamente recta. Los ojos penetrantes de un abogado veterano que nunca pasaban por alto ningún detalle. Miró cuidadosamente a su alrededor y decidió rodear la casa hacia la entrada trasera para el personal de servicio. El momento exacto en que me vio, el tiempo literalmente se detuvo por completo. Estaba ahí encogida patéticamente, el cabello hecho un desastre absoluto, la ropa vieja y gastada, y en la mano aún sostenía la bolsa de sobras que dejaba escapar grasa por una esquina rota. Ramiro se quedó completamente helado. La canasta que llevaba casi se le cayó de las manos. El viento soplaba más fuerte. Las hojas secas crujían bajo los pies. Caminó rápido hacia mí. Sus zapatos de cuero relucientes pisaban el piso agrietado del patio. Una escena brutalmente contrastante. Mercedes, su voz temblaba visiblemente. ¿Por qué entras por aquí como una sirvienta? Di un paso atrás instintivamente intentando ocultar mi miseria. En vano. Él miró fijamente la bolsa en mi mano, arrugó la nariz al percibir el olor rancio. Luego me miró completamente, los ojos bien abiertos, impactado, luego enojado. La furia de un hombre que acaba de ver cómo pisotearon brutalmente a su hermana. ¿Dónde estás viviendo exactamente?, gruñó con voz ronca. No me digas que sigues en la recámara principal. Guardé silencio absoluto. Un nudo me cerraba la garganta completamente. Ramiro miró hacia el cuarto de huéspedes deteriorado a mis espaldas. La ventana rota, remendada torpemente con cinta adhesiva. El techo oxidado. No, murmuró con horror. No puede ser. Hermano Ramiro, traté de sonreír débilmente. Una mueca patética. Yo solo estaba limpiando un poco el almacén. Entra a la casa principal. Entrar a la casa, gritó Ramiro furioso. ¿A cuál? A esa posilga. Me tomó del brazo con fuerza. Vamos a la casa principal ahora mismo. Me resistí débilmente. No, por favor, no hagas un escándalo. ¿Escándalo? Sus ojos se llenaron de rabia contenida. Mírate, Mercedes. Tú eres la dueña de esta casa. Justo entonces, la puerta de vidrio del porche se abrió violentamente de golpe. La luz amarilla de la lámpara de cristal iluminó el patio. Cegadora. Fernando salió. Mi hijo. 30 años. Alto, apuesto, igualito a su padre en sus mejores años. Pero sus ojos eran completamente distintos. No tenían calidez, solo el frío del metal. Llevaba una camisa de seda blanca desabotonada en el pecho, las manos en los bolsillos del pantalón de vestir. Parecía un patrón molesto porque le interrumpieron la siesta. En la muñeca brillaba un reloj de oro, el mismo que le regalé con el dinero de la última parcela que vendí en Michoacán. Me vio y a Ramiro. No saludó. Solo torció los labios en una mueca cargada de desprecio absoluto. Oh, dijo con voz perezosa y burlona. Una visita distinguida. ¿Por qué no avisaron? Ramiro soltó mi brazo lentamente. Caminó hasta quedar frente a Fernando. La energía de un abogado que ha metido a decenas de criminales a la cárcel se le notaba claramente en la cara. ¿Dejaste que tu madre viviera así, Fernando? Ramiro señaló hacia mí, hacia la bolsa de sobras. ¿Todavía te consideras humano? Fernando soltó una carcajada seca y sin humor. Sacó las manos de los bolsillos. Bajó lentamente los escalones. Era una cabeza completa más alto que Ramiro. Tío Ramiro, dijo con voz fría como el hielo. Usted es abogado. Conoce perfectamente la ley. No se meta en asuntos familiares ajenos. Ella es mi hermana, rugió Ramiro. Y esta casa es suya. Silencio total. Fernando entrecerró los ojos. El rostro se le endureció. Está equivocado, dijo suavemente. Levantó el dedo índice, señaló directamente a la mansión detrás de él. Esa casa ahora le pertenece a mi esposa e hijos. El corazón se me detuvo. Siguió hablando, cada palabra como un clavo en mi oído. Mamá firmó el poder legal de administración. Ya no tiene ningún derecho aquí. Mamá es solo una huésped. Una huésped molesta. Quise gritar, decir que me engañaron, que no entendía lo que firmé, pero las palabras se me atoraron en la garganta. Ramiro en shock me miró buscando respuestas. Bajé la cabeza evadiendo. Fernando notó mi debilidad.
Se sintió más fuerte. Se acercó. El olor a alcohol me dio en la cara. Me encogí instintivamente. Se inclinó, se acercó a mi oído, susurró lo suficientemente fuerte para que Ramiro lo oyera. Te lo advertí, mamá. Si vuelves a acercarte a la casa principal, te voy a pegar otra vez. ¿Pegar? Gritó Ramiro. Fernando se irguió, se sacudió la manga como si acabara de tocar algo sucio. No creas que por tener visita no me atrevo, me dijo. Su mirada era filosa como un bisturí. La última vez fue una bofetada. Esta vez no será tan suave. Vete de regreso a tu posilga. Me quedé paralizada. La bofetada de hace 6 meses volvió a arderme en la mejilla. El dolor físico no se comparaba con esta humillación. Me amenazó con golpearme frente a mi propio hermano. Ya no me veía como su madre. Me veía como enemiga. Tú, Ramiro temblaba de furia. Tenía los puños apretados. Amor. Una voz dulce sonó de pronto. Empalagosa, falsa. Valeria apareció. Esposa de Fernando, mi nuera. Llevaba un vestido de seda rojo ajustado. En la mano una copa de vino de cristal. El rostro maquillado con precisión. Impecable. Sus labios rojos se curvaron en una sonrisa perfecta. Pasó a mi lado sin mirarme, como si yo fuera aire o basura. Fue directo hacia Ramiro. Puso su mano blanca sobre el hombro de él. ¡Ay, tío Ramiro!, exclamó con voz melosa. ¿Por qué no avisó que venía? ¡Qué pena! ¡Qué descuido de nuestra parte! No se quede aquí hablando con la sirvienta. Se va a ensuciar los zapatos. La sirvienta. Me llamó sirvienta frente a mi hermano. En la misma casa que construí con mi esfuerzo. Ramiro le apartó la mano bruscamente. Miró a Valeria, luego a Fernando. Ya no gritaba. De pronto se calmó. Una calma aterradora, como el mar antes del huracán. Era un lobo viejo en el mundo legal. Sabía cuando su oponente cometía un error fatal. Me miró. Vio mis manos temblorosas escondidas detrás. Vio el moretón apenas visible bajo la manga de mi blusa vieja. Luego miró directo a los ojos de Fernando. ¿Golpear a tu madre?, preguntó con voz baja y peligrosa. Acabas de amenazar con golpear a tu madre, Fernando. Fernando se quedó quieto un segundo. Dudó ante la mirada de ese tío poderoso, pero la arrogancia y el alcohol ganaron. Se encogió de hombros. Solo intento corregir a una anciana terca, tío. Para mantener el orden en casa. Ya conoce cómo es mi mamá. Siempre le gusta hacerse la víctima. Valeria soltó una risita. Un sonido agudo como cristal quebrándose. Sí, tío. Últimamente anda muy desubicada. Se la pasa recogiendo basura en la calle. Qué vergüenza con los vecinos. Quise defenderme, decir que no estaba desubicada, que recogía comida porque tenía hambre, porque ustedes me cerraron el refrigerador. Pero no dije nada porque vi que la mirada de Ramiro cambió de furia a decisión. Ya no discutía. Entendía que discutir con bestias no servía de nada. Asintió despacio. Está bien, dijo. Muy bien. Se dio la vuelta, caminó hacia mí, puso sus manos cálidas sobre mis hombros huesudos que aún temblaban. Vámonos, Mercedes, dijo en voz baja. Suave, pero firme. ¿A dónde?, pregunté. ¿A dónde estás viviendo? Esta noche no me voy. Fernando frunció el ceño. Va a dormir en ese cuarto de herramientas. Está loco, tío. Venga a dormir en la casa principal. No, respondió Ramiro sin voltearse. La casa principal está demasiado sucia. Me ahogaría. Fernando se puso morado. La sonrisa de Valeria se desvaneció. Como quiera, escupió Fernando al suelo. Si le gusta el drama, adelante. Pero ni se le ocurra pedirnos nada. Dio media vuelta y entró a la casa con Valeria. La puerta de cristal se cerró de golpe. ¡Pum! El sonido seco del cerrojo volvió a escucharse. La luz cálida del interior iluminaba las sombras de 2 hermanos viejos parados en medio del patio de losas frías. Miré la espalda de mi hijo. Abrazaba a su esposa. Reían. En su mano la copa de vino brillaba roja. Roja como la sangre. Sangre de mi sangre. Las lágrimas se me salieron calientes, amargas. Ya lo perdí. Perdí a ese niño que solía acurrucarse en mi pecho y pedirme que le contara historias. Ahora frente a mí hay un demonio. Y ese demonio lleva mi apellido. Ramiro apretó mis hombros.
No llores más, Mercedes, susurró. Su voz cortaba como un bisturí en la oscuridad. Tus lágrimas ya se acabaron. Ahora es momento de usar otra cosa. ¿Qué cosa? Pregunté con la voz hecha trizas. Me miró a los ojos y en la noche sus ojos brillaban con intensidad. Justicia. Me sostuvo mientras caminábamos hacia el cuarto de huéspedes. La oscuridad nos tragó, pero yo sabía que esto no era el final. Esto era el comienzo. Un comienzo brutal. 33 horas y 10 minutos. Su mano se alzó apenas. Pero entonces Lucía se acercó, le puso la mano en el hombro, lo detuvo, me miró, torció los labios, sus ojos cortaban como cuchillas. Ya les dije que está en él, dijo en voz alta, para que todos oyeran. Se lanzó sola a agarrar cosas y se cayó. Está desvariando. Se volvió hacia los invitados con una sonrisa fingida. Su mano se alzó apenas, un movimiento casi imperceptible. ¿Se asustó? Sí, por una fracción de segundo. Pero entonces Valeria se acercó silenciosamente, le puso la mano en el hombro firme, lo detuvo con ese gesto posesivo. Me miró desde arriba con esos ojos fríos, torció los labios en una mueca despectiva. Sus ojos cortaban como cuchillas afiladas. Ya les dije que está senil, dijo en voz alta y clara para que todos los invitados oyeran perfectamente. Se lanzó sola a agarrar cosas y se cayó por torpe. Está desvariando completamente. Se volvió hacia los invitados elegantes con una sonrisa fingida y perfecta. Perdón de verdad. Mi suegra últimamente no está bien de la cabeza. Se altera por absolutamente todo. Luego miró a Fernando y aunque susurró bajito, yo la escuché perfectamente. Cada palabra era como un clavo en mi corazón. Llama a alguien para que la lleve al almacén. Que no se quede tirada ahí haciendo escándalo. ¡Qué vergüenza con los invitados! Fernando bajó la mano lentamente, tragó saliva con dificultad, se acomodó nerviosamente el cuello de la camisa. Me dio la espalda. Me dio la espalda a mí, su madre tirada en el suelo sangrando. Perdón, Gilberto, le dijo a su suegro devolviéndole la copa de plata ya abollada y maltratada. Sigue usándola tranquilo. Yo me encargo de este problema ya mismo. No volvió a mirarme ni una sola vez. Hizo una señal con la mano. Llamó a 2 guardias de seguridad que estaban vigilando en la entrada. Llévenla al almacén. Cierren con llave firme y no la dejen salir. Los 2 hombres uniformados se acercaron sin compasión. Me agarraron brutalmente por los brazos como si fuera un saco de basura que hay que tirar. No me resistí en absoluto. Ya no tenía fuerzas físicas para luchar. El corazón se me rompió en 1000 pedazos cuando caí en esos escalones de mármol. Me arrastraron sin cuidado. La sangre de mi rodilla raspada dejaba un rastro rojo sobre el pasto verde perfectamente cortado. Detrás de mí la música volvió a sonar a todo volumen. Boom, boom, boom. El bajo retumbaba. Las risas falsas regresaron como si nada hubiera pasado. No pasa nada, gente. Es solo una señora mayor, ya saben cómo son. Pierden la cabeza con la edad. Venga, brindemos por los anfitriones. Me arrojaron sin ceremonia al almacén oscuro. La puerta se cerró de golpe violento. El cerrojo sonó seco y definitivo. Me quedé tirada en la oscuridad absoluta sobre el piso de cemento helado. Todo el cuerpo me dolía intensamente. Pero ese dolor físico me mantenía extrañamente despierta, me recordaba que seguía viva. No lloré ni una sola lágrima. Las lágrimas son un lujo innecesario y esos miserables no merecen ni una sola gota de mi sufrimiento. Metí la mano temblorosa en el bolsillo rasgado de mi vestido. El pedazo afilado de vidrio del vaso roto de ayer seguía ahí. Frío, cortante, letal. Fernando, susurré en la oscuridad. Hijo de tu madre. Hoy me empujaste violentamente. Elegiste tu orgullo vacío antes que a tu madre. Elegiste al enemigo antes que a tu propia sangre. Está bien. Si ya me ves como una loca senil, entonces espera. Te voy a mostrar exactamente de lo que es capaz una loca desesperada. Un empujón a cambio de una sentencia. El precio me parece justo. Sal ardiendo sobre la carne. Dolor insoportable. Apreté los labios con fuerza sin emitir ningún sonido de sufrimiento. En la oscuridad espesa de la casa de huéspedes me senté con cuidado en el piso de cemento helado. Frente a mí había un cuenco improvisado con agua salada. Mojé un trozo de tela arrancado del dobladillo de mi vestido,
Lo escurrí y lo presioné con fuerza sobre la rodilla herida. La sangre espesa se mezcló con la tierra sucia. Ardía como fuego líquido. El ardor intenso me recorrió la espalda completa y me explotó en la cabeza. Pero necesitaba desesperadamente ese dolor. Me recordaba constantemente que seguía viva, que el empujón brutal de mi hijo esa tarde fue real, que la humillación pública frente a decenas de personas fue completamente real. No encendí la luz del foco colgante. Temía que la luz delatara mi refugio, el escondite de una bestia herida planeando su contraataque. Me quedé completamente inmóvil, como una piedra cubierta de musgo en un rincón oscuro. Mi teléfono celular viejo estaba tirado en una esquina de la cama desvencijada. Sin batería o sin saldo, ya no lo sabía con certeza. Y aunque pudiera llamar, ¿a quién? Ramiro había salido de la ciudad para arreglar papeles legales importantes. Estaba completamente sola, absolutamente sola. El viento nocturno helado se colaba por las rendijas de la puerta de madera podrida. Traía consigo el frío penetrante y también los sonidos que venían del porche trasero de la casa principal. Solo nos separaba una pared delgada de ladrillo antiguo. La fiesta había terminado finalmente. Los invitados se habían ido. El bullicio falso desapareció. Ahora comenzaban los planes reales, las conversaciones verdaderas. Olí el humo penetrante de un cigarro fuerte y rancio. Cigarros baratos de los que Gilberto solía fumar compulsivamente. Se oyó el clic inconfundible de un encendedor. Un punto rojo parpadeó al otro lado de la grieta en mi pared. Estaban justo ahí del otro lado, a solo centímetros. 15 millones de pesos. La voz ronca de Gilberto rompió el silencio nocturno. Ese es el mínimo absoluto. Si queremos vender rápido, hay que aceptar que nos bajen un poco el precio. Pero esta zona de San Ángel es oro puro. Muchos compradores la desean. El corazón se me detuvo completamente. Vender. Estaban hablando de vender mi casa. Contuve la respiración desesperadamente. La mano con la que sujetaba el trapo ensangrentado temblaba violentamente. Esta casa era el fruto de toda mi vida entera. El lugar donde viví cada recuerdo con Augusto, donde planeaba envejecer con dignidad y morir en paz. 15 millones. La voz de Valeria sonó calculadora y fría. Con eso alcanza perfectamente para salvar la empresa quebrada de mi papá. Más que suficiente. Gilberto se rió con una tos espesa y desagradable. Pagamos todas las deudas y todavía sobra bastante para que ustedes se compren un departamento de lujo en Polanco. Mucho mejor que esta casona vieja, sin jardinero profesional, sin mantenimiento caro. Ya me tiene completamente harta esta casa, suspiró Valeria con fastidio. Sonó una bocanada larga de humo. Muy grande, muy fría y con un olor que no se va nunca. ¿Qué olor?, preguntó Gilberto. Olor a vieja, respondió Valeria con asco. Me tapé la boca con fuerza para contener el sollozo que me ahogaba. Olor a vieja. Hablaba de mí como si fuera una rata muerta bajo el suelo. El problema es, la voz de Valeria bajó peligrosamente. La vieja esa todavía ronda por aquí. Ella tiene el derecho de uso vitalicio en el testamento original. Si no firma la venta voluntariamente, estamos jodidos legalmente. Silencio tenso. Solo el crujido del cigarro al ser aspirado. Acerqué la oreja completamente a la pared fría. Quería oír cada aliento, cada palabra. ¿Y Fernando?, preguntó Gilberto. ¿Está ahí? Álvaro. Fernando, gritó Gilberto. Ven aquí, hijo. ¿Quieres ayudar a tu suegro? ¿Quieres que tu esposa viva como reina? Pasos tambaleantes y torpes. El golpe sordo de una botella contra la baranda. Aquí estoy, balbuceó Fernando. La voz pastosa, débil. Lo de hoy es una oportunidad de oro, yerno, bajó la voz Gilberto venenosamente. La vieja salió gritando como loca, arrebatando cosas, atacando a los invitados. Todos lo vieron con sus propios ojos. Eso es prueba perfecta de incapacidad mental. Abrí los ojos enormes en la oscuridad. Incapacidad mental. ¿Qué quiere decir eso exactamente?, preguntó Fernando confundido. Que está loca, imbécil, gruñó Gilberto. Solo tienes que hacer el trámite legal para certificar oficialmente que tu madre está confundida, que no puede valerse por sí misma. Después tú te conviertes automáticamente en su tutor legal y entonces, cuando quieras vender la casa, el terreno o hasta ese mugroso cobertizo, tu firma es la ley. Ella no puede hacer nada.
Frío. Un frío que no venía del viento nocturno, sino de los huesos. Querían declararme legalmente incapaz. Querían convertirme en una loca certificada. Pero, dudó Fernando. Mi mamá no está loca. Solo es difícil y terca. Entonces, ¿quieres perder la casa? Intervino Valeria cortante. Su voz era afilada como una navaja. Mi papá está hasta el cuello de deudas. Si no hay dinero rápido, los tipos pesados van a venir hasta la puerta. ¿Con qué piensas pagar? ¿Con tu orgullo? Fernando guardó silencio. Escucha, siguió Valeria. Se oyó el roce de papeles. Ya hice contacto con el lugar perfecto. El asilo público San Rafael en las afueras. San Rafael. Yo conocía ese lugar horrible. Cualquiera en la Ciudad de México lo conocía. No era un asilo. Era una antesala de la muerte para ancianos sin hogar, enfermos mentales abandonados. Sucio, apestoso, sin medicinas. La gente entraba ahí literalmente a contar los días que le quedaban. Amontonada en camas de hierro oxidado. Es barato, continuó Valeria con voz seca. El gobierno subsidia. Solo que está un poco lleno. Pero es perfecto para ella. A ella le gusta sufrir, ¿no? Ahí tendrá viejitos para hablar de los tiempos pasados. San Rafael, repitió Fernando. La voz le temblaba. Ese lugar es horrible. Entonces, ¿quieres mantenerla toda la vida? Estalló Valeria. ¿Quieres llegar a casa cada día y ver esa cara de funeral? ¿Quieres que cuando vengan tus amigos la vean recogiendo basura en la calle? Hizo una pausa calculada y lanzó el golpe final. ¿O prefieres que yo te deje? El silencio se alargó eternamente. Yo estaba sentada en la oscuridad. Las lágrimas ya se habían secado completamente. Solo quedaba una tensión insoportable. Esperaba la respuesta de mi hijo. ¿Salvarme o matarme? Fernando, hijo, susurré para mí misma. Te cargué en brazos cuando convulsionabas por la fiebre. Vendí mis aretes de boda para comprarte tu primera bicicleta. No lo hagas, por favor. Afuera volvió a sonar el clic del encendedor. Fernando dio una larga calada al cigarro. Me lo imaginé perfectamente mirando el humo blanco, mirando esa mansión lujosa por la que nunca tuvo que derramar una gota de sudor. Tenía miedo de perder a su esposa. Tenía miedo de perder el estatus social. Tenía miedo a la pobreza. Y ese miedo era infinitamente más grande que el amor de una madre. Está bien, dijo finalmente. Una sola palabra. Corta como el golpe final de un martillo cerrando un ataúd. Pero que sea rápido. La voz de Fernando se volvió fría, extrañamente firme. No quiero volver a verla rondando por aquí. Perfecto. Gilberto dio una palmada satisfecha en el muslo. ¿Pero por qué? Preguntó curioso. ¿Tanto odias a la vieja? Fernando soltó el aire lentamente. El humo del cigarro se coló por la rendija y me quemó la nariz. No es odio, dijo con voz pesada pero cruel. Ella me hace sentir culpable cada vez que respiro. Cada vez que la miro a los ojos, me veo como un miserable y odio sentir eso. Quiero que desaparezca para no volver a sentir culpa nunca más. Me derrumbé completamente. Me abracé el pecho con las dos manos. Sentí como si alguien me apretara el corazón hasta hacerlo pedazos. Quería que yo desapareciera. No porque hubiera hecho algo mal, sino porque mi existencia era el espejo de su miseria. Quería romper ese espejo para poder seguir viviendo cómodo dentro de su propia inmoralidad. Me levanté temprano esa mañana, mucho antes de que saliera el sol. El cielo aún estaba completamente negro. Limpié meticulosamente el cuarto de servicio hasta que quedó impecable, cada rincón reluciente. Empaqué toda mi ropa en 2 cajas de cartón viejas y desgastadas. Ordené mis pocas posesiones baratas con cuidado extremo, como si de verdad estuviera lista para irme para siempre a ese asilo miserable. Luego subí lentamente a la cocina principal de la mansión. Valeria y Fernando seguían dormidos profundamente en el segundo piso. Entré sin hacer el menor ruido, con movimientos calculados. Saqué la olla de presión de acero inoxidable, herví los huesos durante horas, remojé el maíz blanco, cociné pozole, ese caldo tradicional mexicano de maíz con carne de cerdo que a Fernando siempre le fascinó desde su infancia. Cada vez que se enfermaba o se sentía triste o fracasaba en algo, un tazón humeante de pozole caliente hecho por su madre era su mejor medicina, su consuelo absoluto.
El aroma profundo empezó a llenar toda la casa gradualmente. Ese olor inconfundible a orégano fresco, a chile en polvo, a cerdo cocido durante horas. Se colaba por debajo de las puertas, subía por las escaleras hasta el segundo piso, despertaba el olfato de los que seguían dormidos. A las 10 de la mañana, Fernando bajó a la cocina. Llevaba un short viejo, una camiseta desgastada, el pelo completamente alborotado, los ojos hinchados por el sueño. Olfateó el aire. «Huele rico», murmuró con voz ronca. Luego me vio. Yo estaba junto a la estufa, la espalda encorvada parecía la de una mujer completamente desgastada por los años. Se detuvo desconfiado, evaluándome. «¿Qué haces, mamá?», preguntó con cautela. Me giré lentamente. Le sonreí con esa sonrisa chueca, sin fuerza. Mansa, resignada. La sonrisa de una mujer vencida. «Estoy haciendo pozole», le dije con voz bajita y sumisa. «Ya terminé de limpiar todo. Mañana me voy. Quise cocinarte una última comida como una despedida, para que recuerdes». Fernando miró la olla hirviendo. Luego me miró a mí. La sospecha en sus ojos se fue desvaneciendo poco a poco, reemplazada por algo más. Gusto. Satisfacción. Pensó que finalmente me había rendido, que yo quería congraciarme con él, ganarme su lástima. «Está bien», dijo con tono de superior absoluto. «Sírveme un plato grande con mucha carne». Se sentó en la mesa de madera. Serví la sopa con movimientos lentos. Me temblaba la mano deliberadamente. A propósito, encendí discretamente el botón rojo de la grabadora que tenía escondida en el bolsillo del delantal. Clic muy suave, apenas audible. Coloqué el plato humeante frente a él. Fernando comía con ansias, sorbía ruidosamente, sin la menor educación. No dijo ni una sola palabra de agradecimiento, como si yo tuviera la obligación de atenderlo. Valeria bajó del segundo piso, arrugó la nariz con asco. «¿Qué es ese olor tan fuerte? ¡Qué horror! Pura grasa y grasitud». «Come, amor», dijo Fernando mientras masticaba con la boca llena. «Última comida que prepara la vieja. Está pasable». Valeria se sentó. No comió nada. Se puso a pintarse las uñas con un esmalte rojo sangre. «¿Ya llamaste al abogado?», preguntó con frialdad. «Sí», respondió Fernando con la boca llena de pozole. «Mañana a las 9 viene con tus papás y los papeles del terreno en San Rafael ya están listos». «¿Todo listo?». «Mi papá se movió rápido», dijo Valeria. «Solo falta que la vieja firme de un jalón y el coche viene a llevársela de inmediato». «¿Sabes qué? El director del centro dijo que puede meterla en el área especial, la de los que ya están muy perdidos. Puertas cerradas 24 horas. Así no hay que preocuparse de que se escape y vuelva a molestarnos». Yo estaba lavando los platos en el fregadero de espaldas a ellos. Apreté la esponja con fuerza. El agua con jabón se me escurría entre los dedos. Área especial. Puertas cerradas 24 horas. No solo querían echarme. Querían encerrarme. Querían que me fuera apagando poco a poco entre esas 4 paredes sucias y húmedas. «Perfecto», dijo Valeria soplando sus uñas para que se secaran. «Cuando vendamos la casa, nos compramos un penthouse en Polanco. Ya me harté de este barrio perdido. Aquí todo es recuerdos basura». «Sí», Álvaro se acabó el plato de sopa y eructó satisfecho. «Como quieras. Con tal de deshacernos de esa carga, la vida se nos arregla». «Carga». Se acababa de comer el plato que yo había preparado con todo mi empeño, aunque fuera fingido. Y aún así me llamó carga. Cerré la llave del agua bruscamente, me giré. «Ya terminaron». «Para recoger», dije. «Recoge», dijo Fernando levantándose y dándose palmaditas satisfechas en la panza. «Mañana ponte ropa decente. No quiero que la gente piense que te maltrato». Se rió a carcajadas. Valeria rió con él. Subieron las escaleras. Sus risas quedaron flotando en el aire como veneno. Me quedé sola en la cocina. Metí la mano en el bolsillo del delantal. La grabadora estaba caliente. Había devorado cada palabra podrida que dijeron. «¿Te gustó la comida, hijo?», susurré para mí misma. «Come bien, porque este fue el último plato que probarás en esta casa como hombre libre». Segunda noche. La última noche. Toda la mansión dormía profundamente. Yo no me bañé en la ducha. Me limpié a fondo,
Quité de mi piel toda la grasa y la suciedad acumulada. Abrí el viejo baúl de madera bajo la cama. Saqué el vestido de terciopelo negro, el mismo exacto que usé en el funeral de Augusto hace 5 años. Elegante, sobrio, formal. Me quedaba un poco grande porque había adelgazado mucho, pero al ponérmelo me sentí más erguida, más digna. Me peiné cuidadosamente, me recogí el cabello en un chongo alto y elegante, me coloqué un prendedor de perla que había heredado de mi madre. Me quité el anillo de bodas y lo dejé sobre la mesa junto a la foto rota de mi esposo. La mujer del espejo ya no estaba encorvada. Estaba erguida, firme. Sus ojos hundidos ardían de odio puro. Revisé mi bolso negro, el testamento original de Augusto, el certificado médico de mis lesiones, la grabadora digital, la memoria USB con las grabaciones, y una llave especial. La llave de la puerta principal de la mansión. La había mandado copiar en secreto hace 5 años y la escondí en el fondo del baúl. De verdad creían que cambiar la cerradura me dejaría atrapada. Miré el reloj. Las 5 de la mañana. El amanecer estaba por llegar. Afuera, el cielo pasaba del negro al gris plomo. Pronto se oirían las sirenas de la policía, pero antes de eso tenía que entrar en la boca del lobo. Abrí la puerta del cuarto de servicio. El viento frío me golpeó la cara. No sentí frío. La sangre me hervía de adrenalina. Salí al patio. Mis pasos resonaron firmes sobre el piso de piedra. Tac, tac. Ya no a escondidas. Ya no por la puerta trasera. Rodeé hacia el frente. La gran puerta de roble de la mansión se alzó frente a mí. La puerta que tantas veces me habían cerrado en la cara. Hoy la abriría yo con mi propia llave. Metí la llave en la cerradura. Clic, el sonido del pestillo al abrirse fue dulce como la música. Empujé la puerta. Se abrió silenciosamente. La oscuridad de la sala me envolvió. No tuve miedo porque yo era la oscuridad. Entré. Me senté en el sillón principal de cuero, en el centro exacto del salón. Crucé las piernas, coloqué el bolso sobre el regazo y esperé. Esperé a que saliera el sol. Esperé a que los buitres despertaran para asistir a su propio juicio. A las 9 de la mañana, el sol de San Ángel brillaba dorado como miel líquida. Entraba por los ventanales de piso a techo y dibujaba largas franjas de luz sobre el piso de roble pulido. Pero el sol no lograba calentar esa habitación. Me senté en el sillón de cuero en la posición central, la espalda recta, las manos sobre las rodillas, inmóvil como una estatua antigua de mármol. Llevaba 4 horas sentada allí. Escuché los pasos perezosos de Fernando y Valeria bajando desde el segundo piso. Vi sus caras de sorpresa absoluta. Casi se les cayó la quijada al verme a mí, la vieja loca sentada en medio de la sala con mi vestido de terciopelo negro más elegante. Querían gritar, querían echarme de nuevo al cuarto de servicio, pero solo dije: hoy es un día importante. Quiero recibir a los invitados aquí. La autoridad de la antigua dueña, junto con su mala conciencia, los dejó mudos. Se metieron a la cocina murmurando. Ahora los invitados de ellos habían llegado. Din don. El timbre sonó. No era una señal de alegría. Era el cuerno de los buitres oliendo cadáver. La puerta se abrió. Entraron como una avalancha, ruidosos, escandalosos. Gilberto. Doña Beatriz, la mamá de Valeria, y un tipo con traje barato y maletín de cuero gastado, el abogado personal de su familia. Traían consigo el olor de la codicia, perfume barato empalagoso, humo de cigarro y alcohol. Incluso a las 9 de la mañana, Gilberto puso una botella de tequila añejo caro sobre la mesa de centro. La mesa de vidrio templado que Augusto tanto cuidaba. La botella golpeó el vidrio. ¡Tac! Buenos días a todos, gritó Gilberto. Su voz era como un altavoz descompuesto. Hoy es un día de fiesta. Hay que brindar antes de firmar para que todo fluya. Ni siquiera me miró o fingió no verme. Se dejó caer en el sofá de enfrente. Puso sus zapatos polvorientos sobre la mesa. Vaya, dijo mirando alrededor con los ojos entrecerrados. Esta sala está grande, pero se siente encerrada. Mira, yerno, cuando saques a la vieja esa, deberías tirar la pared sur. Así se abre hacia el jardín. Buen fengui para atraer la plata. Me quedé quieta, sin parpadear. Tirar la pared. Esa pared tenía colgado el retrato al óleo de 3 generaciones de la familia Montero.
Él quería destruir la historia de mi familia para hacerle espacio a la prosperidad de la suya. Papá tiene razón, dijo Valeria saliendo de la cocina con una bandeja de copas. Ya se había cambiado de vestido, uno rojo encendido como sangre. Yo también pensaba renovar todo. Cambiar este piso de madera por mármol blanco. Da más luz. Dejó la bandeja sobre la mesa. Me lanzó una mirada cargada de desprecio y burla. Uf, frunció los labios. Te vas al asilo vestida como si fueras a un velorio, doña Mercedes. Vestido de terciopelo y todo. ¿Te crees la reina del hogar de ancianos o qué? Yo no respondí. Miré a través de ella, miré al vacío. Fernando salió de último. Llevaba una botella de agua. Tenía la cara un poco pálida, quizás por la cruda de anoche o por alguna inquietud que no podía explicar. Se sentó al lado de su esposa. Evitó mi mirada deliberadamente. Vamos a empezar, dijo con voz ronca. Que la camioneta del asilo San Rafael llega a las 10. Está bien, dijo el abogado frotándose las manos con entusiasmo. Abrió su maletín, sacó un fajo de papeles gruesos, me lo empujó hacia adelante junto con una pluma barata. Doña Mercedes, dijo con una vocecita aguda, estos son los documentos para la transferencia de tutela y el poder para manejar los bienes. Solo tiene que firmar en los 3 lugares marcados en amarillo. Del resto nos encargamos nosotros. En su nuevo lugar la van a cuidar con mucho esmero. Cuidar con mucho esmero. Miré los papeles. Las letras negras bailaban frente a mis ojos. Transferencia de propiedad del inmueble ubicado en la calle Altavista 24. Poder total para el señor Fernando Montero. Persona bajo tutela, Mercedes Montero. Incapacidad mental certificada. Levanté una hoja. El silencio en la sala era total. Solo se oía el tic-tac del reloj de péndulo en la pared. El resuello ronco de Gilberto. Las uñas de Valeria golpeando la mesa. Estaban aguantando la respiración, esperando mi firma como quien espera el número ganador de la lotería. Leí despacio, línea por línea. ¿Qué tanto lees, mamá?, dijo Fernando impaciente golpeando el piso con el pie. Anoche ya dijiste que sí. Firma y ya, que la camioneta está por llegar. No hagas perder el tiempo. Levanté la cabeza, lo miré directo a los ojos. Por primera vez en toda la mañana se vio obligado a sostener mi mirada y se sobresaltó. No vio miedo. No vio confusión. Vio un abismo. Fernando, lo llamé. Mi voz sonó grave, fría, muy distinta a la voz temblorosa de siempre. ¿De verdad quieres que firme esto? Claro que sí, respondió molesto. Es por tu bien, nada más. Por mi bien, solté una risa seca. O por el bien del bolsillo de tu suegro. ¿Qué dijiste, vieja? Pedro se levantó de golpe. Tenía la cara roja como un tomate. Esta vieja ya está delirando otra vez. Le hablo a mi hijo, lo interrumpí. Mi mirada bajó sobre él como una cuchilla. Cállate. Pedro se quedó paralizado. Nunca me había visto tan feroz. Abrió la boca para gritarme, pero la fuerza que irradiaba mi presencia lo dejó mudo. Me volví hacia Fernando. Tú sabes perfectamente que estos papeles son para vender la casa y para meterme viva a la tumba. Sabes que no estoy loca, pero igual sigues adelante. Dejé los papeles sobre la mesa. ¿Estás dispuesto a vender a tu propia madre solo para tener una paz falsa al lado de esta mujer? Señalé a Valeria. Cállese y firme de una vez, chilló Valeria. Fernando bajó la cabeza. Tenía las manos apretando el pantalón con fuerza. Firma, mamá, murmuró. Te lo suplico. Ya no me hagas esto más difícil. No tengo otra opción. No tienes opción, dije. Me puse de pie, despacio, imponente. El vestido de terciopelo negro caía sobre mis piernas delgadas que temblaban por el dolor. Tomé la pluma. Todos contuvieron el aliento. Tenían los ojos brillando. Giré la pluma entre mis dedos. Está bien, dije. Si eso es lo que quieres. Me incliné. La punta de la pluma tocó el papel, pero no firmé. Dibujé una línea cruzada, firme, decidida. Partí la hoja en 2. El sonido de papel rasgado retumbó como un látigo en el silencio. Lancé los 2 pedazos y la pluma a la cara del abogado. ¿Qué? Álvaro se paró de un salto. ¿Estás loca, mamá? Vieja, rugió Pedro. Agarró la botella de licor,
listo para lanzarse. Tranquilos, grité con fuerza, levantando la mano. En mi mano ya no estaba el papel. Era un control remoto. Apreté el botón. Clic. Se abrió el cerrojo de la puerta principal. Yo no voy a firmar mi sentencia de muerte, dije con voz helada. Pero sí preparé un regalito de despedida para ustedes. Uno que se merecen. La pesada puerta de roble se abrió lentamente. Una luz intensa entró de golpe desde afuera. En medio de esa luz aparecieron siluetas oscuras. No era el camión del asilo. Era la justicia. Don Ramiro fue el primero en entrar. 1 hora 33 minutos y 6 segundos. Mi voz era suave, pero le perforó el alma. Justamente porque eres mi único hijo, no puedo dejar que vivas como un animal. Lo miré directo a los ojos. Te consentí demasiado. Usé el amor para cubrir tu podredumbre y eso fue culpa mía. Retiré la mano. Vete, Álvaro. La cárcel es fría, pero ahí tal vez despiertes. Aprende a ser persona y cuando lo logres, entonces vuelve a buscarme. Mamá, gritó Fernando desesperadamente. Las lágrimas le brotaban sin control de los ojos. Pero los policías ya se lo estaban llevando con firmeza. Camina, ordenó uno de ellos con voz autoritaria. El sonido de pasos apresurados resonó por toda la mansión. Los gritos desesperados y angustiados de Fernando se desvanecieron gradualmente tras la pesada puerta de roble. La sala quedó en un silencio absoluto y sepulcral. Solo se escuchaban los sollozos fingidos de Valeria, esos llantos teatrales que no eran de verdadero arrepentimiento. El otro policía se acercó lentamente a la familia de Valeria. Su mano descansaba sobre la funda del arma con autoridad. Ustedes, dijo con voz fría y profesional. La señora Mercedes ha decidido generosamente no acusarlos como cómplices en este asunto. Ese es el último acto de compasión que van a recibir de ella en sus vidas. Valeria alzó la cabeza de golpe, esperanzada. Los ojos se le iluminaron con una chispa de esperanza momentánea. Pero, continuó el policía con frialdad absoluta, tienen exactamente 60 minutos. ¿Para qué?, preguntó Gilberto confundido. Para recoger sus cosas personales y largarse de aquí ahora mismo, respondió el oficial. Pero tartamudeó Valeria, yo soy la esposa legítima de Fernando. Tengo derechos aquí. Tu esposo acaba de ser arrestado por violencia familiar, la interrumpió Ramiro cortante. Y según el testamento original de Augusto, esta casa pertenece totalmente a Mercedes. No tienes ningún derecho aquí. Lárgate. El lárgate de Ramiro fue suave, casi educado, pero llevaba un peso aplastante que hizo que todos en la sala sintieran el frío de la justicia. Recuérdenlo bien, añadió Ramiro con voz grave. Solo cosas personales. Ropa, cepillos de dientes, nada más. Si falta una cuchara, un tenedor o una moneda de la familia Montero, ustedes serán los siguientes en ir a la cárcel. ¿Está claro? Valeria miró a su alrededor desesperadamente. Miró la mansión lujosa que había soñado obsesivamente con apropiarse completamente. Ahora se le había escapado de las manos para siempre. Jamás volvería a ser suya. Me lanzó una mirada llena de odio puro y veneno. Luego se volvió hacia sus padres y gritó con la voz desgarrada. Es culpa de papá. Él me metió en esto. Ahora no tenemos nada. Cállate la boca, gritó Gilberto furioso. Le dio una bofetada brutal a su hija. Se arrastraron unos a otros escaleras arriba, gritando, peleando, como en un mercado en ruinas. Yo me quedé en medio de la sala, rodeada de vino derramado, vidrios rotos, la devastación después de la tormenta. Miré por la ventana grande. La patrulla ya se había alejado. La sirena se escuchaba de fondo, desvaneciendo en la distancia. Mi hijo iba en ese auto. Gané. Salvé mi casa, expulsé a los buitres. Pero, ¿por qué me duele tanto el corazón? Me dejé caer en el sofá de cuero, me tapé la cara con las manos y las lágrimas comenzaron a salir entre mis dedos. No eran lágrimas de debilidad o derrota. Eran lágrimas de una madre que tuvo que arrancarse una parte de sí misma para salvar la vida de su hijo. Esta victoria sabe a sangre y a llanto amargo. El silencio regresó, pero ya no era el silencio de una tumba como antes. Era el silencio de un campo de batalla después del último disparo. Quemado, devastado, pero limpio. Me quedé en medio de la sala. La puerta de roble estaba cerrada. La patrulla se había ido.
Los buitres se marcharon con sus maletas desordenadas y sus sueños rotos. Solo quedábamos yo y la casa. Respiré hondo profundamente. El olor a tequila aún flotaba en el aire como un fantasma. El perfume barato de Valeria seguía pegado en las cortinas. Olía a traición. No soportaba ese olor. Rosa, llamé. Mi voz retumbó por toda la mansión. La empleada asomó la cabeza desde la cocina, temblorosa. Lo había visto todo. Me tenía miedo a la vieja loca que ahora se había convertido en una reina despiadada. Me llamó, señora, dijo con respeto. Abre todas las ventanas, ordené con autoridad. Todas, desde la planta baja hasta el tercer piso. Que entre el aire fresco. Quiero sacar toda esta peste de aquí. Toda esta contaminación. Sí, señora. Sí, ahora mismo, respondió Rosa. Y llama a una empresa de limpieza profesional, continué. Ahora mismo quiero desinfectar esta casa de arriba a abajo. Cada rincón. En 2 horas, la mansión de San Ángel se convirtió en un centro de limpieza intensiva. Yo dirigía la operación como un general en el campo de batalla. Señalé el sofá de cuero rojo chillón que Valeria había comprado el mes pasado. Tíralo. Quémalo si es necesario. Señalé los cuadros abstractos y feos que colgaban en lugar de los paisajes clásicos de Augusto. Quémalos. No quiero verlos nunca más. Señalé el closet de Fernando y Valeria, lleno de trajes carísimos, vestidos de marca pagados con el sudor de mi frente. Júntalos, dónalos a un albergue para gente necesitada. Que no quede ni un botón de esa ropa maldita. Caminé por el pasillo. Mis tacones resonaban sobre la madera con autoridad. Entré al dormitorio principal, la habitación donde hace un año mi hijo me estranguló y me echó para convertirla en sala de yoga para su esposa vacía. Solo quedaban las marcas de los muebles en el piso. Abrí la ventana de par en par. El aire fresco entró de golpe. Me acerqué a la chimenea. Volví a colocar cuidadosamente la estatua de cerámica de la Virgen de Guadalupe en su pedestal original, esa que Valeria había tirado al trastero porque decía que era superstición barata. Le pasé un trapo suave por el rostro sagrado. Madre, susurré. Saqué al demonio de esta casa. ¿Pero por qué me siento tan vacía?, pregunté al silencio. Ramiro apareció en el marco de la puerta. Se había quedado para ayudarme con los papeles y la policía. Me miraba mientras limpiaba y acomodaba cada objeto viejo con cuidado. Mercedes, dijo suavemente. Esta casa es muy grande. ¿No te sientes sola aquí? Me detuve. ¿Sola?, pregunté. No, la soledad es un lujo que no puedo permitirme. ¿Qué es lo que sientes entonces?, preguntó Ramiro. Orgullo, respondí. Soledad orgullosa. No estoy sola, hermano. Estoy esperando. ¿Esperando qué? Esperando que Fernando recupere la parte humana que perdió mientras yo limpiaba mi casa. En otro lugar, el karma caía sobre los ambiciosos. No hacía falta que lo viera. Ramiro me lo contó todo con una sonrisa vengativa días después. El edificio viejo y deteriorado en Nezahualcóyotl, donde vivía la familia de Gilberto. Apretado, caluroso, con olor fuerte a drenaje. Valeria estaba sentada en el suelo de mosaico viejo y sucio, rodeada de bolsas de plástico llenas de ropa revuelta. Ya no quedaba nada del porte elegante de la señora de la mansión San Ángel. Estaba llorando, no de arrepentimiento genuino, sino de coraje puro. Te lo dije, gritaba su mamá, doña Beatriz, desde la cocina. Se escuchaba el choque violento de trastes. Eres una inútil. Tenías un tesoro en las manos y lo dejaste ir. Ahora estamos en la ruina y encima nos arrastraste contigo. Y todo lo que hice fue por quién, gritó Valeria con el rímel corrido por la cara. No era papá quien necesitaba el dinero. Fue él quien me dijo que presionara a esa vieja. Él dijo que estaba loca y era fácil de engañar. Cállate la boca, gritó Gilberto. Estaba sentado en una esquina oscura tomando licor barato. No supiste actuar. Dejaste que esa vieja te pusiera una trampa. Si eres tonta, te friegas. ¿Y ahora qué hago?, chilló Valeria desesperada. Perdí la casa. Perdí a mi esposo. Lo perdí todo. ¿Qué haces?, respondió su madre. Le lanzó un trapo de cocina empapado en la cara. Plaf. Lávate los trastes. No te me vas a quedar aquí de mantenida. Desde mañana busca trabajo, mesera, lavaplatos,
prostituta, me da igual. Pero traes dinero a esta casa. Valeria se quedó paralizada. El trapo apestoso cayó sobre sus piernas. Recordó la cocina amplia de la mansión. Recordó cómo yo me movía torpemente al preparar pozole para ella. Se había burlado de mí. Me llamó sirvienta. Y ahora ella era la sirvienta de su propia familia. Había roto su plato de oro con sus propias manos y ahora le tocaba agacharse a recoger granos de arroz caídos sobre un piso sucio. Pero lo que más me perseguía no era Valeria. Era Fernando. Reclusorio Oriente. La cárcel del Oriente. Ese lugar no es para personas. Es para bestias enjauladas. Ramiro fue a verlo una semana después. Me trajo noticias que me retorcieron el estómago, aunque yo mantuve el rostro frío. Fernando estaba demacrado. Las cuencas de los ojos hundidas. Barba crecida y descuidada. Sentado, hecho bolita en una esquina de la celda húmeda y helada. El piso de cemento mojado. El olor a orines y a humedad impregnado en la piel. Lo habían golpeado. Un moretón grande en la mejilla. Labios partidos. El niño mimado de San Ángel, ese que nunca levantó un dedo para trabajar, ahora aprendía las reglas de la selva. Lo maltrataban, le robaban la comida, le quitaban las cobijas. No dijo nada, contó Ramiro bajando la voz. Solo se quedó ahí mirando al vacío. Lo imaginé en el frío cortante de la noche carcelaria, cuando todos los demás ya dormían. Fernando estaba despierto. No pensaba en los brindis con vino caro. No pensaba en los halagos de sus amigos. No pensaba en Valeria. El hambre que le retorcía el estómago le hacía pensar en otra cosa. El pozole. Ese plato caliente con aroma a orégano fresco que le cociné aquella mañana. El mismo que devoró mientras me llamó carga inútil. Ahora daría el alma por una sola cucharada de ese caldo. Recordaba mis manos. Esas manos arrugadas, manchadas por el tiempo. Que le acariciaron el cabello justo antes de que le pusieran las esposas. Vete, Fernando. Aprende a arrepentirte en la cárcel. Esa frase le retumbaba en la cabeza constantemente. Por primera vez en años, después de tanto alcohol y de dejarse manipular por su esposa, Fernando lloró. Sus lágrimas cayeron al suelo de cemento sucio. No lloraba por miedo. No lloraba por dolor. Lloraba porque finalmente entendió que el verdadero demonio no era su madre loca y amargada. El demonio era él. Miró sus propias manos. Las mismas que empujaron a su madre. Las que rompieron la foto de su padre. Golpeó la pared de piedra con fuerza. Pum, pum, pum. La sangre le brotaba de los nudillos. Mamá, susurró entre la oscuridad. Su voz se quebraba. Perdóname. He sido un desgraciado. Día 10. Ramiro volvió al penal. Esta vez no llevaba los víveres que le mandé. Había enviado algo de ropa abrigada y medicinas, pero le pedí que no dijera que eran mías. Llevaba un papel. Fernando fue escoltado a la sala de visitas. Caminaba cojeando. Se sentó frente a Ramiro, separados por un vidrio grueso. No se atrevía a mirarlo a los ojos. ¿Vienes a burlarte de mí?, preguntó con la voz ronca. No tengo tiempo para eso, respondió Ramiro. Sacó el papel y lo puso contra el cristal. Te traigo buenas noticias. Fernando entrecerró los ojos para leer. Demanda de divorcio unilateral. Parte demandante, Valeria González. Motivo: esposo encarcelado, conducta inmoral, sin capacidad de manutención. Solicita dividir los bienes personales actuales de Fernando. Fernando terminó de leer. No gritó. No golpeó la mesa. Soltó una risa seca, amarga. Fue rápida, dijo. Solo llevas 10 días aquí, respondió Ramiro encogiéndose de hombros. Cuando el barco se hunde, las ratas huyen. ¿Qué esperabas? Fernando miró la demanda. Su gran amor. La esposa por la que traicionó a su madre. La que le susurraba promesas de áticos lujosos en Polanco. Ahora quería la mitad de su ropa. ¿Tienes una pluma?, preguntó Ramiro. Fernando se sorprendió. ¿No voy a pelear? Podría acusarla de manipulación. No hace falta, respondió Fernando. Su mirada era extrañamente serena. Que se lo lleve todo. No necesito nada. Tomó la pluma, firmó con una garra temblorosa. Le devolvió el papel a Ramiro. Ya perdí lo más valioso, dijo en voz baja mientras las lágrimas bajaban por sus mejillas flacas.
Estas porquerías. ¿Para qué? Ramiro lo miró. Por primera vez vio en los ojos de su sobrino descarriado un destello. Un destello de conciencia. Mi mamá, titubeó Fernando. Está bien, respondió Ramiro guardando la demanda en su portafolio. Se levantó. Sigue viva. Sigue cocinando todos los días y en cada comida aún pone un plato vacío sobre la mesa. Fernando agachó la cabeza. Sus hombros se sacudían. Hundió el rostro entre sus manos ásperas y lloró. Lloró con todo el cuerpo. Ramiro se dio la vuelta y se fue. Sabía que esa medicina amarga empezaba a hacer efecto. Yo estaba de pie en el balcón del segundo piso, mirando hacia el jardín que ya estaba limpio. Los rosales podados. La maleza arrancada. La casa libre de todo rastro de avaricia. Pero era demasiado grande y demasiado silenciosa. Bajé a la cocina. Cociné solo yo, pero aún así saqué 2 platos. 2 pares de palillos. Serví un plato lleno de arroz y lo puse frente a mí. Mole poblano recién hecho. El aroma llenaba la cocina. Come, viejo, le dije al vacío. Y cuida de nuestro hijo. Miré el plato vacío. No estaba sola. Estaba esperando. Esperando el día en que mi hijo muriera en prisión para que naciera un verdadero hombre y regresara. El precio de esta lección fue demasiado alto. Libertad, dignidad, familia. Pero si con eso recupero un poco de humanidad, entonces vale la pena, ¿verdad? 1 año. 365 días. Tiempo suficiente para que la tierra dé una vuelta al sol. Suficiente para que sanen las heridas del cuerpo. Pero, ¿será suficiente para curarlas del alma? No lo sé. Tarde de domingo. El sol de San Ángel hoy era suave, no como aquel día en que abrí el juicio familiar. El sol caía como miel sobre el jardín. Estaba junto a los rosales. Tenía unas tijeras de podar en la mano. Snip. Snip. Cortaba ramas secas, hojas enfermas para que los nuevos brotes pudieran salir. Como lo hice con mi vida. Estoy más fuerte. La piel más viva. Ya no soy la vieja que entra por la puerta trasera a recoger sobras. Participo en el club de adultos mayores de la iglesia. Salgo a caminar cada mañana. Pero esta casa sigue siendo demasiado grande. Y cada comida frente al plato vacío aún siento frío. Miro hacia el portón de hierro. Ese portón automático, grande, firme. Me protege, pero también encierra mi soledad. De repente, una silueta aparece. No un coche lujoso. No trajes caros. Un hombre caminando. Está parado del otro lado del portón. Delgado, cansado. La espalda encorvada como si cargara una piedra invisible. Lleva un uniforme de obrero azul desteñido. Pantalones manchados de cemento. Tenis viejos gastados. Su piel oscura por el sol. Barba desordenada. Antes habría pensado que era un mendigo. Pero el corazón de una madre late distinto. Hay una conexión que ni la cárcel ni la culpa pueden romper. Reconocí esos hombros. Reconocí su manera de pararse. Las manos nerviosas entrelazadas. Fernando. Mi hijo. Había salido 2 meses antes de lo previsto por buena conducta. Por la carta de reducción de condena que envié en silencio. Estaba ahí, frente a la casa que una vez proclamó como suya. Pero no tocó el timbre. No se atrevó. Yo estaba detrás del rosal, conteniendo la respiración, observando. Fernando alzó la vista hacia el balcón del segundo piso, donde antes bebía y se burlaba de mí. En sus ojos había culpa y miedo. Bajó la mirada. Dejó en el suelo una pequeña bolsa de plástico, barata, transparente. Dentro había una caja de dulces. Pan dulce común, del que venden en cualquier mercado. Me había comprado un regalo con el primer sueldo de albañil. Manchado de sudor y polvo. Se quedó mirando la casa un momento más. Luego se dio la vuelta. Pensó en irse. Pensó que ya no merecía cruzar ese portón. Tenía razón. No lo merecía. Pero el amor de una madre no se basa en merecimientos. El amor de una madre es compasión. Solté las tijeras en el suelo. Entré a la casa. Presioné el botón del intercomunicador. El sonido salió por el portón y Fernando se sobresaltó. Se quedó inmóvil. Los hombros le temblaban. Respiré hondo, intentando mantener la voz tranquila. Sin temblar. Sin reproches. Llegas a casa y no entras a saludar a tu madre, Fernando.
El pesado portón de hierro se deslizó lentamente hacia los lados. Crack, crick. El metal rechinando rompió el silencio de la tarde. Fernando quedó clavado en su sitio. Se dio la vuelta despacio, como si temiera que fuera una ilusión. Me vio. Yo estaba en los escalones de la entrada principal. Donde un año atrás me empujó y caí. Donde mi sangre se derramó. Llevaba un vestido floreado sencillo. El cabello recogido. No lo miré con odio. Lo miré con los ojos de quien ha esperado demasiado tiempo. Mamá, susurró Fernando. Sus labios se movieron sin voz. Y entonces, como si se rompiera una represa, corrió hacia mí. Ya no había arrogancia. Ya no había paso despreocupado. Corría como un niño perdido que encuentra a su madre. Llegó a los pies de la escalera y cayó de rodillas. ¡Pum! Sus rodillas golpearon con fuerza el piso de piedra. Justo donde yo había caído. No le importó el dolor. Subió de rodillas 2 escalones y se aferró a mis piernas. Sus manos ásperas, callosas, cubiertas de polvo de cemento rodearon con fuerza mis piernas. Mamá, el llanto estalló. El llanto de un hombre de 31 años que había pasado por el infierno para recuperar la conciencia. Perdóname. Soy un desgraciado. Me equivoqué. Mamá. Apoyó la cabeza en mis piernas. Sus lágrimas calientes empaparon el dobladillo de mi vestido. No me atrevo a pedirte perdón. Solo quería verte. Solo quería saber que estás bien. Te extrañé tanto. Lloraba desconsolado. El cuerpo sacudido por espasmos. Yo me quedé quieta. Sentí su temblor. Olí el sudor agrio. El olor a sol quemado en su ropa. El olor del trabajo. El olor del arrepentimiento. Me incliné. Puse la mano sobre su hombro. Un hombro delgado, huesudo. Ya no fuerte como antes. Levántate, Fernando. No me atrevo. No lo merezco. Te dije que te levantes. Mi voz fue firme. Lentamente alzó la cabeza. Su rostro estaba cubierto de lágrimas. Demacrado. Oscuro. Pero sus ojos ya estaban limpios otra vez. Ya no había esa turbiedad de la ambición. Lo ayudé a levantarse. Estaba frente a mí. Más alto que yo por una cabeza. Pero se veía tan pequeño. Le limpié una lágrima mezclada con polvo en la mejilla. Ya te perdoné, le dije con suavidad. Desde el momento en que entraste a prisión, ya te había perdonado. Fernando sollozó. Iba a decir algo, pero puse un dedo sobre sus labios. Pero escucha, Fernando. Lo miré directo a los ojos con seriedad. El amor necesita disciplina. Si no se convierte en una indulgencia tóxica. Esta casa sigue siendo mía completamente. Fernando asintió de inmediato. Sí, mamá. Lo sé. No me atrevo a pedir nada. Puedes venir a comer. Puedes venir a visitar a tu madre cuando quieras. Hice una pausa entre cada palabra. Pero tienes que ganarte la vida trabajando. No te voy a dar dinero. No te voy a comprar carro. No voy a pagarte las deudas. Le tomé las manos ásperas y callosas. Solo te voy a dar cariño y platos calientes. ¿Lo entiendes? Fernando me apretó las manos. Las besó. Lo entiendo, mamá. Ya lo entendí. Ya no quiero dinero. Me da miedo el dinero. Solo te quiero a ti. Está bien, sonreí. La primera sonrisa completa después de un año eterno. Vamos adentro. Ya hice la comida. La cocina. Donde comenzó toda la tragedia. Y también donde termina el dolor. Fernando se sentó en su lugar de siempre. Sobre la mesa había mole poblano. Pollo en salsa de chocolate con chile. El aroma familiar llenaba el aire. Fernando tomó la cuchara. Le temblaba la mano. Tomó un poco. Se lo llevó a la boca. El dulzor del chocolate. El picante del chile. El sabor profundo de la familia. Comió. Comió con desesperación, como un hambriento resucitado. Las lágrimas caían sobre su arroz. Saladas. Está rico, hijo, le pregunté sirviéndole otro trozo de pollo. Muy rico, mamá, masculó entre lágrimas. Más rico que cualquier cosa en el mundo. Me senté frente a él. Lo observé comer. Ese plato vacío por un año. Ahora estaba lleno. Ya no había Valeria. Ya no había cenas lujosas y falsas. Ya no había halagos mentirosos.
Solo quedábamos los dos. Una madre mayor. Un hijo que por fin encontró el camino de regreso. La enorme mansión en San Ángel se sentía cálida como nunca. Los rayos del atardecer entraban de lado por la ventana de la cocina, dorando el rostro demacrado de mi hijo. Se veía en paz. Sé que el camino que le espera aún es largo y difícil. Tendrá que empezar de nuevo con las manos vacías. Un historial manchado. La sociedad allá afuera no le perdonará tan fácil como yo. Pero no importa. Ya tiene un lugar al cual volver. Y yo he cumplido con mi misión. No solo protegí esta casa heredada. Protegí lo más valioso. La parte humana que quedaba en mi hijo. Ese es el mayor tesoro. Me levanté y fui hacia la ventana a mirar el jardín. El sol se estaba poniendo. Los últimos rayos brillaban intensamente antes de que cayera la noche. Mi vida también estaba en su atardecer. Pero era un atardecer lleno de luz. Yo ya había atravesado la oscuridad. Ya había soportado la humillación. Ya había tomado el cuchillo para cortar el tumor. Y ahora ya estaba sanada. Me di vuelta y miré a Fernando terminándose el arroz. Come más despacio, hijo, le dije. Aquí en casa nadie te va a quitar nada. Él levantó la mirada y me sonrió. Una sonrisa tierna como cuando era niño. Hay hijos que tienen que dar una vuelta muy larga. Perderse en el laberinto de la codicia y del error. Pagar con su honor y su libertad. Para poder entender que el camino más corto de regreso a casa es a través del corazón de una madre. Y que el valor de una persona no está en la mansión donde vive. Ni en el coche que maneja. Sino en cómo trata a quien le dio la vida. Se hizo justicia. Pero más importante que la justicia fue la redención. No me temblaban las manos al sostener el periódico. No se me aceleró el corazón. Solo una frialdad profunda recorrió mi espalda como hielo derritiéndose. ¿Gilberto murió?, pregunté con voz neutra. La semana pasada, asintió Ramiro gravemente. Un infarto fulminante cuando fueron a cobrarle las deudas. No tenían ni para enterrarlo decentemente. Lo mandaron a la fosa común. Cremación masiva. ¿Y Valeria? Anda vagando por las calles, respondió Ramiro con una mezcla de satisfacción y lástima. Dicen que los prestamistas la andan cazando. Ya vendió todo lo que tenía. Hasta la dignidad. Miré por la ventana. Empezaba a oscurecer. Hace 5 años, ellos estaban aquí bebiendo el vino de mi difunto esposo, burlándose de mí, planeando encerrarme en el asilo San Rafael. Querían que muriera abandonada como un perro. Y ahora Gilberto había muerto así. Como un desecho. Sin misa. Sin tumba. Sin dignidad. La vida cobra todo con intereses. A veces se tarda, pero nunca olvida. ¿Le vas a decir a Fernando?, preguntó Ramiro. Miré al jardín. Fernando estaba guardando sus herramientas. Silbaba una melodía alegre. No, dije firmemente. No le ensucies la mente. Está intentando ser una buena persona. Pero me equivoqué. Pude esconder el periódico, pero no pude frenar al destino. 2 de noviembre. Día de los Muertos. El panteón de San Ángel estaba lleno de color vibrante. Miles de velas. Miles de flores de cempasúchil cubrían los caminos. El aroma del incienso flotaba en el aire. Fernando y yo fuimos a visitar la tumba de Augusto. Fernando llevaba un traje negro, el único que aún conservaba. Le quedaba un poco ajustado con sus músculos actuales de trabajador, pero se veía formal y respetuoso. Se arrodilló frente a la tumba de su padre. Limpiaba la lápida con cuidado. Colocó encima una botella de tequila y una cajetilla de cigarros. Papá, susurró con voz quebrada. Soy yo, Fernando, el carpintero. Este año me fue bien. Ya arreglé el techo de la casa para mamá. Puedes estar tranquilo. No lloró. Los hombres hechos y derechos no lloran frente a una tumba. Actúan. Yo estaba detrás de él. Miraba su espalda ancha. Veía a Augusto en él. Estuvimos ahí un buen rato hasta que oscureció por completo. El ambiente del cementerio se volvió místico y extraño. Vámonos, mamá, dijo Fernando levantándose y ayudándome. Ya está bajando el sereno. Caminamos hacia la entrada principal del panteón. La gente iba y venía visitando tumbas. Rostros pintados como calaveras. Ropas llenas de colores. Justo en la salida, donde suelen reunirse los mendigos pidiendo limosna a los visitantes, había un alboroto.
Una mujer estaba arrodillada en el suelo. Su ropa andrajosa. El cabello desordenado le tapaba la cara. Forcejeaba con un tipo rudo. Por favor, suplicaba ella con voz ronca. Dame chance. Apenas consiga dinero te pago. ¿Cuántas veces has prometido eso? Gruñó el tipo. Le jaló el cabello hacia atrás brutalmente. Tu papá ya se murió y ahora quieres zafarte de la deuda. Vente. Vas a pagar aunque sea vendiendo un riñón o lo que sea. Ella gritaba entre llantos. La gente alrededor miraba, murmuraba, pero nadie intervenía. En esta ciudad eso ya es algo común. Fernando se detuvo. Su instinto de proteger se activó. «Alto ahí», gritó. Caminó hacia ellos. Su presencia fuerte de hombre de trabajo hizo que el tipo se echara para atrás. «¿Y tú quién eres?», gruñó el tipo. «Suéltala», dijo Fernando con firmeza. «Un hombre no golpea a una mujer. Me debe dinero». Fernando sacó su cartera del bolsillo. Vieja y gastada. Adentro tenía su salario del mes. Iba a comprarse una sierra nueva. «¿Cuánto?», preguntó. 500 pesos de intereses esta semana. Fernando sacó su último billete de 500. Se lo aventó en la cara. «Toma eso y lárgate». El tipo recogió el dinero, bufó y se fue. La mujer tirada seguía temblando. Levantó la cabeza para ver a su salvador bajo la luz amarilla del poste y el titilar de las velas del panteón. Su rostro se hizo visible. Flaco. Hundido. Las mejillas con ojeras profundas. Una cicatriz larga en la mejilla izquierda. Un diente delantero faltante. Pero Fernando la reconoció. Y yo también. Valeria. Aquella princesa altiva de antes. La esposa amada de antes. La misma que intentó encerrarme en un asilo. Ahora estaba tirada a los pies de mi hijo. Sucia. Apestosa. Fernando se quedó helado. Retrocedió un paso, como si hubiera visto un fantasma. «Valeria», susurró con los labios temblando. Valeria entrecerró los ojos. Vio el traje negro de Fernando. Su rostro tostado por el sol. Ella también lo reconoció. «Fernando», ella soltó un grito. Luego rompió en llanto. Se lanzó a abrazarle las piernas con fuerza. «Fernando, mi amor, sálvame. Por favor, sálvame», gritaba ella. «Mi papá ya murió. No tengo nada. Me golpean. Quieren obligarme a prostituirme. Tú todavía me amas, ¿verdad? Sácame de aquí. Déjame volver contigo». Fernando se quedó inmóvil como una estatua. Miraba a la mujer a sus pies. El olor a podredumbre le subía por la nariz. Ya no era perfume francés. Era el hedor de una dignidad podrida. Yo observaba. No intervine. Esta era la última prueba para mi hijo. Valeria seguía llorando, embarrando lágrimas y mocos en el pantalón de Fernando. «Sé que fallé. Fue mi papá el que me obligó. Yo te sigo amando. Empecemos de nuevo. Sí. Me llevas de vuelta a la casa. Puedo ser tu sirvienta. Voy a cuidar a tu mamá». Me mencionó. Levantó la vista y me vio ahí parada. En sus ojos pasó un destello de miedo, pero enseguida cambió a una súplica miserable. «Mamá. Mamá Mercedes. Sálvame. Sigo siendo tu nuera». No dije nada. Solo la miré con la frialdad con la que se mira a una rata saliendo de una alcantarilla. Fernando se agachó. Le quitó las manos de sus piernas. Valeria lo miró con esperanza. Fernando se irguió. Se sacudió el pantalón. El movimiento fue firme. «Te estás confundiendo de persona», dijo. Su voz era baja, fría, extraña. «Fernando Montero, ese idiota que fue tu esposo, murió en prisión hace 5 años». «¿Qué estás diciendo? Tú eres Fernando». «No», negó él. «Soy Fernando, hijo de doña Mercedes. No te conozco». «¿Vas a dejarme así? Tú prometiste amarme toda la vida». Fernando soltó una sonrisa amarga. «Sí. Lo prometí y cumplí esa promesa vendiendo a mi madre, vendiendo mi alma por ti. ¿Y tú, qué me diste a cambio?». Señaló hacia la prisión. «Me diste una solicitud de divorcio cuando yo estaba encerrado en una celda helada. Me diste una traición cuando más te necesitaba. A mí me obligaron». «No inventes más excusas», la interrumpió Fernando. «Mírate. No das lástima. Solo estás pagando lo que debes».
Sacó de su saco una cajetilla de cigarros. Era la que iba a dejar en la tumba de su papá. Tomó uno. Lo encendió. Le dio una calada larga. Miró a Valeria hecha un ovillo en el suelo. Acabo de pagarle 500 pesos al tipo ese. Considéralo una limosna para una mendiga. Tiró la cajetilla al suelo junto a Valeria. Tómalos. Te servirán para calentarte. Esta noche va a estar fría. Luego se dio la vuelta. Vino hacia mí. Me tomó del brazo. Vámonos, mamá. Aquí apesta. Y nos fuimos dejando atrás los gritos desesperados de Valeria. Fernando, no me dejes. Te lo ruego. Su voz desgarraba la noche, pero no detuvo los pasos de mi hijo. No miró atrás. Ni una vez. Sentí su mano temblar. No era por amor. Era por el impacto de ver con sus propios ojos el precio de la ambición. Él mató por completo al pasado. Justo frente a la entrada del panteón. Regresamos a casa. La casa en San Ángel seguía encendida. Cálida. Fernando no dijo nada en todo el camino. Entró directo a la cocina. Sirvió un vaso de agua fría y se lo tomó de un solo trago. Se sentó en una silla y apoyó la cabeza sobre la mesa. Mamá, dijo con voz entrecortada. Ella se veía espantosa. Me senté frente a él. Esa es su verdadera cara, hijo. El maquillaje y la seda de antes solo eran una máscara. Cuando le quitas todo eso, lo único que queda es un alma vacía. Fernando levantó la mirada hacia mí. Si ese día no me hubieras mandado a la cárcel, si hubieras firmado para vender la casa, entonces ahora, lo interrumpí, la que estaría arrodillada frente al panteón sería yo. Y tú serías un borracho sin rumbo, tirado en la calle después de que ella te sacara a patadas al acabarse hasta el último peso. Fernando se estremeció. Lo entendió. Lo entendió perfectamente. Se levantó. Caminó alrededor de la mesa. Me abrazó por detrás. Apoyó su cabeza en mi hombro. Mi blusa se empapó con sus lágrimas. Gracias, mamá, susurró. Gracias por haber sido dura conmigo. Le acaricié la mano áspera. No fui dura. Fui justa. Me levanté. ¿Tienes hambre? Voy a calentar el pozole. Fernando sonrió. Una sonrisa aliviada. Sí, muero de hambre. Todo el día estuve pensando en tu pozole. Cenamos solo él y yo. En la cocina cálida ya no había fantasmas rondándonos. Gilberto estaba muerto. Valeria era un recuerdo doloroso. Solo quedaba el presente y el futuro. Después de comer, Fernando me dio un sobre. ¿Qué es esto?, pregunté. Ábrelo. Abrí el sobre. Adentro había un montón de billetes arrugados. También monedas. Este mes recibí 2 pedidos grandes, dijo con los ojos brillando de orgullo. Después de pagar materiales y comida, me sobró esto. 3,000 pesos. Empujó el dinero hacia mí. Es para ti. Cómprate un suéter nuevo. El que tienes ya está desgastado. Miré el dinero. 3,000 pesos. Ni siquiera lo que él gastaba en una botella de licor antes. Pero para mí valía más que los 15 millones de la casa. Era su sudor. Su esfuerzo. Su dignidad. Tomé el dinero. Me temblaban las manos. Gracias, hijo, dije. Me lo voy a comprar y lo voy a usar este domingo en misa para enseñarle a Dios que fue mi hijo quien me lo compró. Esa noche dormí en mi cama suave, en el cuarto principal. La ventana abierta dejaba entrar la brisa nocturna. Miré el techo. Recordé el camino de estos 10 años. 5 de sufrimiento. 5 de lucha. 5 de sanar. Un camino largo. Pasé la mano bajo la almohada. Saqué una carpeta. No era el testamento viejo. Era uno nuevo. Ramiro me ayudó a hacerlo la semana pasada. Encendí la lámpara. Me puse los lentes. Lo leí por última vez. Testamento. Nombre de la testadora, Mercedes Montero. Todos los bienes serán transferidos a mi hijo Fernando Montero. Pero abajo agregué una nueva cláusula. Ya no era la cláusula 88 de castigo. Cláusula número 99. Esta casa no podrá ser vendida bajo ninguna circunstancia durante los 50 años posteriores a mi muerte. Deberá conservarse como lugar de culto a los antepasados y refugio para las futuras generaciones de la familia Montero, siempre y cuando vivan con honestidad y amen a su familia. Sonreí.
No voy a permitir que la historia se repita. Voy a atar la ambición del futuro con el lazo del pasado. Guardé el testamento en el cajón. Lo cerré con llave. Cerré los ojos. En mi sueño vi a Augusto. Estaba parado en la puerta, sonriéndome. Sostenía la copa de plata brillante. Hace poco mandé arreglarle el golpe con un herrero. Levantó la copa. Lo hiciste bien, Mercedes. Sonreí en mi sueño. Mañana usaré el suéter nuevo que me compró mi hijo. Mañana me levantaré temprano para cocinar pozole. Mañana el sol volverá a salir sobre San Ángel. Y esta vez calentará un verdadero hogar. Un hogar que fue lavado con lágrimas y reconstruido con amor verdadero. El precio de la desobediencia es alto. Pero el precio del despertar no tiene valor. Y así termina la historia de Mercedes, una mujer que tuvo que convertirse en jueza de su propio hijo para devolverle la humanidad que había perdido. ¿Fue cruel? Tal vez. ¿Fue necesario? Absolutamente. Porque a veces el amor no es suave. A veces el amor es una decisión difícil, dolorosa, que te destroza por dentro pero que sabes que es lo correcto. Mercedes no destruyó a su hijo. Lo reconstruyó. Pieza por pieza. Lágrima por lágrima. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo reflexionar sobre tus propias relaciones familiares, déjanos un comentario contándonos qué fue lo que más te impactó. ¿Habrías hecho lo mismo que Mercedes? ¿O habrías elegido el camino del silencio? Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia, alguien que está siendo pisoteado por su propia familia, compártela. Porque tal vez sea la señal que necesitan para entender que poner límites no es falta de amor, es la forma más profunda de amar. Suscríbete al canal porque cada semana traemos historias reales que te hacen pensar, sentir y crecer. Recuerda, no todas las batallas se ganan con gritos. Las más importantes se ganan con dignidad, paciencia y la valentía de hacer lo correcto aunque duela. Nos vemos en la próxima historia. Y nunca olvides, el amor verdadero no es débil. El amor verdadero es feroz cuando tiene que serlo. Hasta pronto.